Buenos días, doctor Eduardo del Castillo. Le agradezco mucho el tiempo para poder realizar esta entrevista. Mi nombre es Pamela Samaniego y junto a un compañero estoy desarrollando una propuesta innovadora, el desarrollo de un parche inteligente con GPS integrado. No, la clave de la propuesta es el formato. Queremos que este dispositivo se adhiera directamente a la piel de forma cómoda y discreta, muy similar a cómo funciona un sensor de monitoreo de glucosa, en este caso dirigido para grupos vulnerables con riesgo de extravío, por ejemplo, niños pequeños, adolescentes, adultos mayores o pacientes con problemas cognitivos, ¿no? Dentro del desarrollo de estas funciones está el seguimiento de ubicación y recolección de datos. Bueno, se ha dicho dentro de esa recolección de datos en una encuesta a 120 personas, algo que preocupa en gran mayoría de los encuestados es el tema de la privacidad y la encriptación de datos, es decir, ¿para qué voy a dar acceso y en qué lo voy a utilizar? ¿No? En todo caso, la perspectiva legal es fundamental en este caso, ¿no? Especialmente en temas de privacidad y datos sensibles de ubicación, ¿no? Actualmente estamos en fase de validación y refinando un poco la propuesta de valor o lo que ofrecemos al público, ¿no? Su experiencia en el campo sí es vital en este caso para el éxito del proyecto, ¿no? Antes de iniciar netamente con la entrevista, nos gustaría saber un poquito más de usted y de su experiencia en el campo, ¿no? ¿Podría comentarnos, por favor, cuál es su experiencia laboral? Gracias, Pamela, por la confianza de poder conversar respecto de ese tema, que lo veo desde un punto de vista de arranque, lo veo desde un punto de vista muy interesante, te voy a decir. Una, yo soy bueno, ya he dado mi nombre, soy Eduardo Castillo, yo soy un abogado que siempre me he desarrollado en las cuestiones de orden civil, comercial, poco laboral. Eh, este, yo estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Mi número de colegiación es 1083 y he laborado también de forma independiente siempre, o sea, en años anteriores, pero después he trabajado un tiempo en un banco, el Banco Popular, que ya no existe ese banco. Después he trabajado con las AFPs, con dos AFPs, que son digamos, el grueso de los tiempos que he trabajado, los tiempos más largos, más constantes que he trabajado, ¿no? Con esas entidades. Eh, este, Actualmente también me desarrollo como abogado. No tengo un estudio abierto, pero sigo laborando en temas siempre de orden civil. Eso es más o menos lo que te puedo adelantar como una experiencia mía, ¿no? Rápidamente, sucintamente nomás, porque pues, sería muy largo. He trabajado en empresas mineras, pero en empresas pesqueras, pero sería tiempos más cortos. Ha sido, no, no, como te decía, no es el grueso del tiempo que yo he trabajado, como el banco y la AFP, que entre los dos hacen como más de 20 años que he trabajado entre los dos, pues. Este, entonces, no sé si tienes las preguntas que quieras formularme y yo trataré de precisarlas o contestarlas en la medida en que tengo la legislación o los dispositivos para absorber tus preguntas. Pero agradezco mucho la expertise que me acaba de compartir, doctor. Ya yendo más por el tema de la entrevista, sí, voy a iniciar con una primera pregunta clave. Como le había comentado que algo que los usuarios están considerando importante es el tema de la privacidad. ¿Cuáles son los requisitos legales peruanos más críticos que debemos cumplir rigurosamente, por ejemplo, al captar, almacenar y procesar datos de ubicación en tiempo real, por ejemplo, de un menor de edad o de un adulto vulnerable, ¿no? Incapacitado colectivamente? En este caso, ¿quién da el consentimiento? ¿El padre, tutor, curador? ¿Y cómo se documenta legalmente? Ya, sí, la pregunta que tú tenías, perdón,
Acá deberíamos de situarnos en algunos puntos medulares, ¿no? Medulares. Yo lo que te puedo adelantar, Pamela, es que tenemos un orden, digamos, de lo más importante a lo menos importante es primero la Constitución, el Código Civil y una ley que regula justamente tu inquietud. Esos tres pasos es lo que hay que tener en cuenta. Si tenemos en cuenta primero la Constitución, en su artículo 2, porque esto tiene una injerencia sobre las condiciones de la persona, ¿no es cierto? La libertad de la persona y sobre los derechos de la persona. En el artículo número 2 de la Constitución, el artículo número 2 de la Constitución tiene como 24 o 25 incisos. El inciso 6 y el 7, que me parecen los pertinentes, hablan sobre esta condición. Primero, te leo para que tengas un acercamiento. Toda persona, dice, tiene derecho, el inciso 6, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministres informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Creo que esa es una primera norma de orden netamente jurídico que lo tendríamos que tener en cuenta. El inciso que sigue, el mismo artículo, ¿no? Dice el honor y a la buena reputación. Toda persona tiene derecho a lo mismo, o sea, toda persona, siempre los artículos y los incisos dicen lo mismo, toda persona tiene derecho a esto, a esto, a esto, por eso tiene 24 incisos. En el artículo número 2, igual de toda persona, pero el inciso 7 dice al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de la responsabilidad de ley. Estos dos incisos me parece que son más o menos lo que se acercan a tu idea, como te repito, y es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. A partir de ahí, ya el otro medio, digamos, legal que tendríamos que tener en consideración en la mente es el Código Civil. El Código Civil el Código Civil sí me permite, me acerca el inciso, el inciso eh, el inciso del Código Civil me hace una precisión acerca de los derechos de la persona, ¿no? Eso es uno de los primeros también artículos del Código Civil, en donde me hace cierta precisión acerca de las condiciones de la persona. O sea, cuando una persona tiene el derecho de tenerlos y el derecho de usar, digamos, esos derechos como tales, ¿no? Habla de una capacidad de goce y una capacidad de ejercicios. Es el artículo número 3, si no me equivoco, del Código Civil, que no sé si mencionártelo o no mencionarlo, pero vamos a mencionarlo para no dejarlo en caída libre. Que me parece también que es pertinente. Es la capacidad jurídica. Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de los derechos. Goce es aquella facultad que tienen todas las personas cuando nacen de tener esos derechos, pero no los pueden ejercer
hasta cierto momento. Una de ellas es aquellas personas que son menores de 16 años, porque hay una excepción de 16 a 18 años, pero menores de 16 años, quienes ejercen esos derechos, quienes tienen la representación por aquella persona que tiene ese derecho, son los padres, como tú sabes, ¿no? Los padres que los dos tienen lo que se denomina una patria potestad sobre los hijos. O sea, los dos tienen la posibilidad de ejercer esos derechos sobre los hijos. En ningún caso se quita ese derecho. Cuando una persona es condenada, digamos, a una pena privativa de libertad o cosas por el estilo, queda en suspenso, no se quita, ¿no?, al padre o madre, no se le quita. Entonces el otro es el que ejerce. Entonces, a la primera parte de tu pregunta, hay personas que son menores de edad en las cuales a los que tendrían que recurrir o a que tendrían que ver este asunto directamente son los padres, ¿no es cierto? Los padres. Ahora, existe un menor de edad, pero que no tiene padres, no tiene tampoco quien los ayude, los represente. Para eso se ha nombrado una institución que es la tutoría. El artículo 502 del Código Civil habla de la tutela. Al menor que no está bajo la patria potestad, se le nombrará tutor que cuide a su persona y bienes. Entonces, desde que nacen hasta los 16 años, los padres son los responsables. A niños que no tienen padres, se les nombra un tutor. Se le puede nombrar un tutor. Entonces, el tutor sería la persona que, para los fines que tú quieres mencionar o que me estás, quieres avanzar, necesitarías tener en consideración. Pero hay otras personas también que no tienen la capacidad mental para discernir libremente y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, a esas personas judicialmente se les nombra un curador, que también está tipificado en el Código Civil, ¿no es cierto? En el artículo 564 del Código Civil. Sujetos a curatela de la persona que se refiere al artículo 44. Hay una serie de, este artículo te nombra una serie de personas que son, ¿no?, están bajo la curatela. Los alcohólicos, los drogadictos, un montón son varias personas ahí. Eso está en el artículo 44 del mismo código. Y es más, últimamente estas posibilidades de la curatela han sido un poco más afianzadas o un poco, ¿cómo te puedo decir?, modernizadas o más para el tiempo, eh, eh, modificando una parte del Código Civil y en las cuales ahora hablan de las posibilidades que tiene una persona que no tiene las capacidades completas mentales de nombrar a una persona que eh, que lo puede ayudar, digamos, que le da apoyos y salvaguardias, se llama así. Eso está en el Código Civil, en un artículo 639, si mal no me acuerdo, ayuda justamente a esas personas que no tienen el nombramiento por un proceso judicial de un curador. Pueden ser los padres, los hermanos, los tíos, hay personas también que por la edad, por ejemplo, no pueden ir a un banco de la nación o a cobrar su pensión o algo. Entonces puede nombrar a una persona que ahora funciona como un apoyo, así le llaman, y salvaguardias. O sea, las salvaguardias son los que él trata de establecer. O sea, yo quiero que él me dé a mí me informe una vez al año de toda mi plata, mis bienes y todo lo demás. Bueno, es más o menos lo que se ha podido hacer o avanzar un poco respecto a la curatela, que era muy, ¿cómo te puedo decir?, muy escueta en el Código Civil. Esas son más o menos los alcances que te puedo dar respecto de esta tu primera pregunta. Perfecto, doctor. Considerando lo que me acaba de decir, por ejemplo, tomemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con Interbank que hubo una filtración de datos muy
muy fuerte, ¿no? Que se filtró más de 4 millones de datos de clientes, ¿no? Por ejemplo, en una situación similar con el de emprendimiento, en el caso de una filtración de datos, o por ejemplo, una falla que comprometa la seguridad de la ubicación de los usuarios, ¿cuáles son las responsabilidades y sanciones legales que enfrentaría en este caso el emprendimiento bajo la normativa peruana, ¿no? ¿Y qué medidas de seguridad deberíamos implementar para mitigar este riesgo desde el inicio? Ya. Esa es también la otra pregunta que ya como antes te dije, ¿no? Constitución, Código Civil, y ahora me parece, y yo te diría más bien que en algún momento lo tengas en la mano, y es una ley que se dictó en el año 2011, la ley 29733. Es justamente sobre la protección de datos personales. Esta ley que se dictó en el año 2011 tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto, como dice, en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución peruana, a través de un adecuado tratamiento en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. Es básicamente el objeto de esa ley. Existe una serie de definiciones, banco de datos personales, qué cosas son datos personales, qué son datos sensibles, una serie de definiciones que para tu trabajo te van a enriquecer mucho más si lees esa ley porque ya es, te digo, en el tercer piso que estamos o en el piso más abajo, pero que ya desmenuza un poco justamente el qué hacer de tu trabajo, ¿no? Esta ley tiene un reglamento, incluso el reglamento se dictó, mm, mira, yo te puedo agregar además que esta ley tiene una entidad que se encarga justamente de administrar esta ley. ¿Cómo se llama? Se llama autoridad de la, por acá lo anoté el nombre, pero bueno, y depende, es una entidad que depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que hizo la ley, trató de normar acerca de justamente los datos que es tu trabajo, y ahí tiene una autoridad que es la que se encarga de ese asunto. La ley define una serie de conceptos importantes para tu trabajo y el reglamento también. Hay un reglamento que se dicta después en el año 2017, creo que se ha dictado el reglamento varios años después, pero, pero está bien especificado en cuanto a definiciones de lo que es justamente los datos, las formas en que se puede llevar, quiénes son los responsables en este caso, porque es muy importante. Tú me dijiste antes que ahí en el banco Interbank, creo que Interbank, que hubo una fuga, digamos, de unos datos. Ese reglamento y esa ley hacen mucho hincapié justamente en las personas que tienen a su cargo o responsabilidad el tratamiento de datos personales, porque ya hemos hablado por lo sensible, por eh, este, derechos que están en la Constitución, ¿cierto? Entonces, habla de las personas que están encargadas de manejar este tipo, habla de las consecuencias que puede haber, habla de los derechos que puede haber de la persona que te ha dicho, ya está bien, yo te doy para que tú hagas te doy mis datos, pero además tengo estos derechos, yo te los puedo quitar, te puedo pedir, te puedo reclamar, varias cosas de esas.
Y hasta ahí creo que podemos conversar de la segunda pregunta, creo que me estás haciendo. Perfecto, doctor, agradezco su respuesta. Ya para la tercera pregunta, bueno, como lo había comentado, el parche está diseñado para poder seguir la localización o ubicación de la persona, ¿no? Esto es ya, por así decirlo, 24 horas todo el día. Esto también implica que podría generar un registro histórico de las ubicaciones en la que ha estado la persona, o por ejemplo, el usuario, que serían los niños o las personas vulnerables, ¿no? ¿Qué implicaciones legales, por ejemplo, tiene el tiempo de almacenamiento o cuánto tiempo yo podría almacenar esos datos de la localización? ¿Y qué políticas de derecho al olvido o eliminación de datos deberíamos establecer para cumplir netamente con lo legal, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. Y no solamente interesante, sino que existe como un vacío en esta ley y en este reglamento, porque habla de que yo o la persona que tú te proporciona unos datos que ya hemos establecido que en general son sensibles y además por lo que tú me estás explicando, son muy delicados, ¿no es cierto? Por la forma en que los vas a utilizar, ¿no es cierto? Porque incluso lo transporta, ya es como tener, no sé, pues un DNI ahí a la mano, algo por el estilo, ¿no? Pero inmediatamente puedes informar. Pero habla, por ejemplo, de la utilización de datos y eh, eh, la nulidad, digamos, anular esos datos que ya se utilizaron. Eh, Habla de no utilizarlos para otros fines que no sean los que tú básicamente le has dicho, pero no tiene una precisión, fíjate, no tiene una precisión en cuanto al tiempo. No te dice que tú como entidad puedes tener esos datos, no sé, un año, 2 años, 10 años o al tal tiempo, tú debes anularlos o dejarlos sin efecto. No lo dice, ¿eh? No lo dice. Por eso que te decía que la pregunta es bastante pertinente y tiene ahí como un vacío. No he hallado, o se me puede haber pasado también, porque, bueno, he tratado de ver todo el reglamento y la ley, pero no dice exactamente que las personas que se dedican a recopilar datos sensibles que tienen, por ejemplo, no pueden, caducan al año y tienen que borrarlos. No lo dice Pamela. Claro, imaginando, por ejemplo, una situación, en el caso de los bancos, por ejemplo, tú cuando tienes un producto con el banco firmas un contrato que, bueno, técnicamente hacen un seguimiento y es un consentimiento de datos. Imagino que considerando su respuesta, esos datos que, por ejemplo, tienen entidades grandes, por ejemplo, como los bancos o etcétera, de empresas, no caducan, simplemente se almacenan. Sí, claro, pero es que la ley y el reglamento habla de algunos tipos o algunas formas en que pueden los datos, por ejemplo, ¿no? No, ahora ya no existe eso, pero todos conocemos, por ejemplo, lo que era la guía telefónica. La guía telefónica no estaba ahí, estaba tu nombre y no podías decir nada, ahí estaban todos los miles de nombres que habían ahí. Entonces, hay ciertos datos que los acepta como tal y que la ley ya no entra a tallar en ese momento. Pero para el trabajo que tú estás haciendo o para lo que pretendes hacer, me parece que la ley sí es exactamente eso. Porque, repito, quien regula todo ese trámite, quien ve todo ese asunto, es el Ministerio de Justicia. Y además, la ley y el reglamento tienen otra serie de mecanismos como controles. O sea, ellos pueden ir a la empresa que está haciendo recopilar los datos y decirles, yo voy a revisarlos y acá hay un error y acá yo los puedo multar o los puedo sancionar. Hay varios temas ahí que hay que tener en consideración en el reglamento de esta ley.
Perfecto, me ha quedado claro bastante lo que es la pregunta 3, ¿no? Más que nada es importante porque, como lo había comentado, es algo que los usuarios mucho preguntan y consideran, ¿no? Por ejemplo, ellos no buscan que estos datos, por ejemplo, se usen con terceros, como muchas veces puede, por ejemplo, pasar con los de telefonía, por ejemplo, que normalmente los datos también lo utiliza otra compañía, etcétera, ¿no? Entonces, ese es más que nada el temor de los usuarios, ¿no? Ya para la pregunta 4. Considerando, por ejemplo, que la información de ubicación puede ser un dato considerado sensible, ¿no? Ya yendo para un contexto, por ejemplo, de emergencia, ¿en qué situaciones legales específicas se nos permitiría o exigiría, por ejemplo, compartir esta información de localización con terceros, sin el consentimiento explícito del cuidador en ese momento o de la persona a cargo? Por ejemplo, con la policía, con el Ministerio Público, servicios de emergencia, etcétera. Antes de contestarte la pregunta, yo te estaba, quería agregar que el Banco Interbank es uno de los que tú lo has mencionado, pero ahorita ha habido varios lugares donde los datos que estaban guardados, uno de ellos te puedo decir es la Municipalidad de Miraflores, que se ha visto que como 80.000 datos han sido sacados, ¿no? Y es muy peligroso, pues es muy peligroso. Entonces, esta ley y este reglamento te van a ayudar mucho. Ahora, en cuanto a la pregunta de que si tú tienes los datos y alguien te los requiere por una emergencia, ¿qué tanto necesitarías de la autorización de esa persona para poder brindarle, ¿no es cierto? A mí me parece que habría que tener en consideración una situación. O sea, tu pregunta es básicamente en una situación álgida, inmediata, de respuesta instantánea y básicamente para colaborar o ayudar respecto de no sé, un hecho grave, una situación eh, inminente o algo por el estilo. Yo te diría que la normatividad nuestra, la legislación nuestra, no te podría, ¿cómo te puedo juzgar o condenar en la medida en que tú has tratado de colaborar con alguna situación de emergencia? Porque si incluso no lo haces, tú estarías cometiendo como un delito por omisión, digamos. Yo tengo la posibilidad de ayudar, pero no ayudo porque no quiero, no estás omitiendo. Pero si se trata de ver ante un caso inminente que es de ayuda, lo puedes hacer, por ejemplo, con la policía, con una ambulancia. ¿Cómo no se puede hacer? Se puede hacer, siempre y cuando conste esa ayuda, ¿no? La fiscalía, pienso yo, tiene un concepto diferente. La fiscalía tendría que dirigirse hacia tu entidad mediante una forma más precisa, con un requerimiento, con una citación, si es que eres parte, si es que vas a ayudar en algo, para pedirte alguna información que necesite sobre las personas a las cuales se está haciendo el acopio de la información, ¿no? Ese es más o menos en mi punto de vista respecto a esa tu pregunta. Gracias, doctor, por las respuestas, ¿no? Como le había comentado, iba a ser una entrevista cortita de 4 preguntas. Antes de finalizar la sesión, eh, ¿algún consejo que nos quiera dar para el desarrollo de este producto, viendo ella así viendo el lado legal? ¿Alguna consideración? No, solamente lo que sí me parecería es que existe una normatividad que es un buen punto de apoyo. Léelo si puedes, no, ya te di ahí la ley 29, 29733, es, ¿no? Si puedes leer la ley y el reglamento que te lo proporcionan en cualquier momento el sistema, creo, algo muy idóneo para más o menos el proyecto los fines de tu trabajo. Me parece que calza muy bien ahí, calza muy bien.
y Much- te deseo el mayor de los éxitos en tu trabajo, lo que te estás eh, pensando hacer y cualquier otro tema o concepto que quisieras verlo, yo encantado de poder conversar contigo. Te agradezco más Agradezco las bien. palabras, doctor. Igualmente, gracias por concedernos la pequeña entrevista. ¿No? Hasta luego. Hasta luego.